que como Daniel oró a Dios, tenía una petición y se la presentó delante de Dios, como tú y yo lo hacemos en nuestras necesidades, en nuestras peticiones que tenemos delante de Dios. Amén. Pues él de la misma manera hizo su petición, se la presentó delante de Dios, envió la palabra, y él tenía una seguridad que la palabra de Dios no vuelve vacía. Amén. Todo lo que el hombre menciona, hermano, tiene un efecto. Tiene un efecto para bien o para mal. Pero aquí vamos a ver, hermano, el efecto de la oración, el poder de la oración, el poder que Dios nos ha delegado como hijos de Dios. Un poder grande, un privilegio grande de que tenemos de poder llegar al trono de la gracia, poder con nuestra oración llegar a ese trono divino de nuestro Dios con nuestra oración. Amén. Pero tenemos que tener en cuenta esto, hermano, que nuestra lucha no es contra espíritu, contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. ¿Por qué voy a aclarar todo esto, hermano? Para que todo lo que reste, hermano, de este año, nosotros nos estemos preparando para entrar en el otro año. Amén. Para que tú veas que vas a tener una lucha, que vas a tener una oposición, pero tú ya con el conocimiento de la palabra, que hay un príncipe de la potestad de los aires que va a querer pararte, que va a querer que tú no funciones, que va a querer robarte tu bendición, que va a querer detenerte, porque Él no quiere que ninguno, hermano, prospere, que ninguno crezca en Cristo Jesús. Él no quiere que tú te levantes, ya este año que va a venir yo ya voy a ser diferente, ahora sí voy a ser reproductivo, ahora sí voy a hacer la obra que Dios me ha encomendado que haga. Y va a venir la oposición, hermano, a nuestra vida, de diferentes maneras, con desaliento, con enfermedad, con diferentes cosas, porque el propósito de Él es que no se lleve a cabo, hermano, el plan del Señor en tu vida. Y aquí Daniel, hermano, nos da un ejemplo grande. Él no dejó de orar, él no dejó de clamar, él no dejó de estar orando y orando y orando. Oró y no paró, no cesó su oración, sino fue persistente en lo que él le pidió al Señor. Él fue persistente, persistió orando y clamando, a tal grado, hermano, que Dios le responde. Que Dios le responde qué pasaba con la situación de él. Por eso tú y yo tenemos que seguir orando y pedir al Espíritu de Dios que nos dé la revelación de la situación que estamos enfrentando. Que nos dé revelación por qué no se contesta, por qué mi estado es este, por qué no cambio, por qué esta situación, por qué no tengo avance, qué es lo que está pasando. Tú no tienes que conformarte, tú no tienes que detenerte, tú tienes que estar clamando y tienes que estar pidiendo y tienes que estar insistiendo hasta que tú te den la respuesta, porque la respuesta viene de lo alto. Dios da respuestas. Tenemos a un Dios, hermano, que no es de confusión, un Dios que te muestra, que te revela lo oculto y lo desconocido, lo que tú no sabes. Dice, clama a mí, Jeremías 33:3, yo creo que todos lo sabemos. Clama a mí, yo te voy a responder. Yo te voy a enseñar lo que tú no conoces, tú estás enfrentando una situación, pero yo tengo el poder, tengo toda la sabiduría, tengo todo el armamento, tengo todo para mostrarte la situación que tú estás pasando. Gente no tiene, hermano, respuestas porque no llega más allá. Nosotros tenemos que transitar más hacia adelante, más hacia aquella meta, hacia el objetivo, hermano, de nuestra vida. No tenemos que conformarnos, porque los hijos de Dios no se tienen que conformar. Los hijos de Dios, hermano, no se detienen, sino que avanzan hacia adelante. ¿Cómo vas a avanzar? Con tu oración, con tu petición, con tu perseverancia hacia adelante. Que no te detenga nada. Esta oración, hermano, Daniel, él creyó que Dios le contestó. Él creyó que la palabra la había enviado y por lo tanto él estaba esperando respuesta. Y se la dieron. Le dieron la respuesta, lo que lo estaba deteniendo, lo que estaba aconteciendo.
en el mundo espiritual. Tenemos un mundo espiritual que nosotros, hermanos, tenemos que tener bien en cuenta y bien visible. Saber que hay un opositor que se está enfrentando en contra de la voluntad de Dios, en contra de los propósitos de Dios que planteó para tu vida. Pero como buenos conocedores de Dios, como buenos hijos de Jesucristo, como soldados de Jesucristo, que tenemos todo nuestro entendimiento y toda la sabiduría que viene de lo alto, que nos la dio el Señor, tenemos que pelear bien, no con la gente, no criticar a la gente, no juzgar a la gente. Es que nuestra lucha no es con la gente, sino contra lo que viene usando a la gente. Esto es lo que debemos entender, que tenemos nada más que hacer: orar. Todo lo puede cambiar Dios. Cualquier circunstancia que se levante en contra de lo que te está en tu vida, con la oración tú lo vas a vencer. Con la oración tú vas a vencerlo. Tú vas a vencer toda oposición, todo espíritu que se levante en contra de tu bendición. Por eso es que tú tienes que estar preparado y tener esas armas poderosas. Dice: el príncipe de Persia se opuso. Decía: tú tienes que levantarte y tomar tu territorio, extender tus estacas, levantarte como ese hombre de Dios, como esa mujer de Dios, en oración y decir: yo me voy a extender, esta temporada yo me voy a extender, yo ya no voy a ser el mismo. Ya sé que la lucha, la que yo tuve, peleé con gente, pero no me dio resultado. ¿Por qué? Porque no era la gente, es el espíritu inmundo que quiere venir a destruirte, ese demonio del mismo infierno que quiere venir a dividir, a destruir la unidad de tu vida. Porque no nomás es la unidad, hermano, entre la gente, es la unidad que tú tienes con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Él quiere venir y se meterte para dividir, para enfriarte, para hacer todas estas cosas. Pero como conocedores de la palabra, que tenemos un opositor en nuestra vida, tenemos que levantarnos y tenemos que ver que tenemos que destruir ese maligno que se levanta en contra de nosotros. Por eso digo que no es algo humano, era un espíritu maligno que gobernaba el ámbito espiritual de ese lugar. Imagínate qué poder tienen. Dios le dio poder, lo tiene, es el príncipe de este mundo. Pero nosotros tenemos el poder supremo del Dios Altísimo, el poder grande que derrotó a este enemigo que se levantó en contra de nosotros. Por eso nosotros tenemos unas fuerzas espirituales, hermano, poderosas para destrucción de todas sus fortalezas. Hay que usar esta palabra, hermano, y levántate y que tú fluyas en la oración. Porque tú no vas a tener una victoria si tú eres alguien pasivo en la oración. Oras mañana, pasado, o nomás una vez en el día, o nomás meditas, pero no tienes tu aposento de ponerte en oración delante de Dios. Tú tienes que tener tu altar, que vienes delante de Él y te arrodillas a cada instante que tienes oportunidad. O si no, tú te haces un patrón y dices: yo llegué a mi altar, a mi aposento que yo tengo aquí, donde baja la presencia de Dios. Muchos pastores, hermano, simbolizan de esta manera que tú pongas una silla y tú te sientes, o que digas que está sentado allí el Espíritu de Dios y que tú te pones a hablar con Él. Es que podemos hacer muchas cosas y visualizar nuestro mundo espiritual, que tenemos un mundo espiritual muy diferente a lo que muchos piensan. Tienes armas, tienes ángeles de Jehová, tienes el poder del Espíritu de Dios. Dios te dio poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Dice que lo que tú atares aquí en la tierra será atado en los cielos, y lo que tú desates será desatado en el nombre de Jesús. Tenemos poder y autoridad para derribar los argumentos que se levantan. ¿Cuáles son esos argumentos que se levantan en contra de la iglesia? La mentira. La mentira. El diablo es padre de mentira y mentira habla, y es como engaña a la gente con la mentira.
Dice, ¿sabes que yo no le creo al enemigo? Sí le creemos. En muchas circunstancias le creemos. Creemos la mentira que nos dice, no vas a poder. Ya estás destruido. Esto no tiene solución. Esto no cambia. Mira las cosas, mira las circunstancias. Y creemos, hermano. Le creemos a muchos panoramas que Él nos pinta. Pero así como creemos, debemos creer que Dios es más poderoso. No tenemos que darle el crédito que Él no tiene. El crédito lo tiene el Señor Jesucristo, que te dio el poder y la autoridad para que tú derribes. Por eso es que tienes que tener en cuenta Efesios 6:12, que no tienes lucha contra la gente, sino con lo que se opone para tu bendición. Dios te dio el poder y tienes que levantarte. Levántate en la madrugada. Levántate a clamar a Dios. La has vallado del Espíritu de Dios. Has vallado de ángeles sobre tu casa, sobre tu territorio, para que tú puedas ver el poder de Dios, puedas ver la elocuencia de la palabra, para que tú puedas ver el discernimiento de Dios sobre tu vida. Porque los hijos de Dios tienen que tener discernimiento entre el bien y el mal. Ver qué espíritu se mueve, que ver qué otro espíritu se mueve y qué es lo que está ocurriendo en aquella vida, en aquella circunstancia, y ver que hay una lucha, hermano, que estamos peleando a cada día contra estos gobernadores. Mira, el ángel había sido enviado por Dios. Porque para la respuesta de Daniel. Aquí nos revela que es real, hermano, el mundo espiritual. Aquí nos revela que es real y que hay una lucha intensa. No es cualquier cosa como gente lo pinta, hermano, que sea cualquier cosa. Podemos ver, hermano, nuestro estado espiritual de nuestra vida. Podemos ver qué es lo que se está pasando, qué es lo que se está oponiendo, por qué circunstancias, qué es lo que está pasando, qué es lo que debemos que repetirlo una y una vez. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por eso dice escudriñar las escrituras, pero no nomás escudriñar las escrituras, escudriñar mi vida. ¿Qué es? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Por eso estos 21 días, hermano, que habla en Daniel, coinciden con el tiempo cuando él estaba en oración y en ayuno. Coinciden con lo que en Daniel 10:2 y 3, mostrando, hermano, la conexión de la perseverancia en la oración y la batalla que él tenía. Aquí podemos ver que era una batalla espiritual, que era una batalla que estaba luchando él, como muchos de nosotros también luchamos. Y vemos que también este arcángel, hermano, también se habla en Judas 1:9. También ahí te habla de este arcángel que tenemos, de Miguel. Es un arcángel, hermano, es angelical. Es uno de los más poderosos al servicio de Dios que se menciona, hermano, en Apocalipsis 12:7. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Este versículo, hermano, forma parte de la visión que tuvo el apóstol Juan, que lo recibió, que está escrito en Apocalipsis, donde se describe, hermano, una lucha cósmica, algunas fuerzas, hermano, de maldad que se levantaron. Dice que hubo una gran batalla en el cielo. Él representa, hermano, el conflicto de la magnitud donde los ángeles se enfrentaron con Dios. Y fue cuando fue derribado todo esto. Esto se refiere, muchos estudiadores, hermanos, refieren que esta fue la lucha, hermano, que hubo en el cielo cuando fue lanzado a la tierra.
Pero no vamos a ver toda esta historia. Puede ver Isaías 14, versículos 12 y 15. Ahí puede relatar, hermano, este evento que aconteció, de la batalla que hubo en el cielo, el conflicto espiritual, la magnitud de aquel enfrentamiento, hermano, de las fuerzas del enemigo que se presentó en aquel día. Pero ahora vemos, hermano, también tú puedes ver Lucas 10, 18, una lucha entre el bien y el mal. Así es que, hermano, siempre ha habido una batalla. Siempre ha habido una batalla. Dice, y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Por eso Miguel es mencionado, hermano, como el defensor del pueblo de Dios. ¿Y qué se identifica el dragón, hermano? Es identificado, hermano, como Satanás, el adversario que lidera, hermano, a los ángeles caídos en aquella batalla. Por eso es que nosotros tenemos continuamente una batalla. Pero el apóstol Pablo nos habla: ustedes no tienen lucha contra sangre y carne. Vístanse con la armadura de Dios, vístanse con el apresto del evangelio, hagan la palabra de Dios, tengan el escudo de la fe para resistir todos los dardos del maligno que se levantan en contra de usted. El intento, hermano, de Satanás es derrotar a la iglesia. El intento de él es destruir tu vida, destruir tu casa, que tú no crezcas espiritualmente, que tú te quedes estancado y que no se vea la bendición en tu vida. De alguna manera, hermano, quiere derrotar y hacer conflicto. Por eso, hermano, muchas veces en las iglesias se levanta conflicto, porque es un arma que él tiene para derribar. ¿Cuál conflicto levanta, hermano? La crítica, levanta el chisme, levanta todas estas cosas para destruir a la iglesia. Y nosotros no tenemos que pelear con los hermanos. Tenemos que ver que hay un espíritu que fue lanzado para destruirnos como iglesia, para que no permanezcamos, para que no descienda la bendición de Dios a la casa de nosotros. Amén. Entonces, por eso es que tenemos que estar bien alertas. Bien alertas de dónde viene, qué fuente viene. A veces que gente viene y te dice cosas, pero tú tienes que identificar qué fuente fue. ¿De dónde provino aquello que vinieron a balancear tu vida, a quitarte de tu mirada en la que tú tenías? Tienes que ver de dónde proceden estas cosas, porque la lucha que vivimos es real. Literalmente, hermano, tenemos ataques. Yo no sé tú, hermano, pero hay muchos ataques que vienen a cuando tú estás orando, cuando estás clamando, cuando estás estudiando la palabra, cuando tú estás acercándote más a Dios. Vienen los ataques en contra tuya. ¿Por qué? Porque el enemigo de tu alma no quiere que tú estés lleno, no quiere que tú te prepares, no quiere que tú cojas conocimiento, quiere que tú seas ignorante y no veas que hay una batalla espiritual. Es lo que hace el enemigo para que tú desviarte. En cuando te desvía, él ya ganó. Por eso tienes que ver que Dios y ver que Dios siempre tendrá el control. Que Dios siempre tendrá el control. No importa, hermano, lo que te venga, Dios tiene el control. Y debes confesarlo. Esta situación que estoy pasando, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Cada das un paso y das otro, Dios tiene el control. Dios tiene el control. El control no lo llevo yo, Dios tiene el control. Y porque yo le he dado toda la autoridad a Dios, Él tiene todo. Yo se lo di, Dios tiene el control. Yo no tengo el control de las cosas. Cuando nosotros tomamos el control de la situación, Dios se hace a un lado y dice: pues trabaja tú, hazlo tú. ¿Quieres hacerlo? Pues aquí está, ponte. Tenemos que dejar a Dios que obre. Tenemos que dejar que Dios nos responda. Tenemos que dejar ver la mano de Dios moverse.
No le estorbemos, Dios es poderoso, Él tiene el control y Él sabe hacer todas las cosas. En cuanto metemos nuestra mano, descomponemos la situación, así se atrasan las cosas. Pero cuando tú le dices: Señor, tú tienes el control, aquí está, Señor, esta situación, yo te confío en ti, tú vas a arreglar esto, tú tienes el control de esta situación. Yo no sé hacerlo, pero tú sí sabes, Señor. Yo me equivoco, pero tú no te equivocas, Señor. Tienes el control de todas las cosas. Tienes que aprender a confiar que tu oración que hagas es contestada. No importa lo que tarde, te van a dar respuesta. Te van a dar respuesta. Así puede pasar, hermano. Él duró 21 días, pero pueden pasar más días. Pero tu estabilidad espiritual no te la debe mover nadie. Las circunstancias no se te deben mover. Que tienes que confiar que Dios te está obrando. Dios tiene el control y Dios está obrando. Yo veo difícil, yo veo unas circunstancias no agradables. Es que nuestra vida no va a ser agradable, hermano. Nuestra vida va a tener conflicto porque hay una lucha que tenemos que pelear. Pero después de ese conflicto vendrá una victoria a tu vida, vendrá una bendición a tu vida, vendrá el contentamiento y verás que valió la pena. Que valió la pena la espera, valió la pena la pelea. Así es que Miguel aquí te representa que tú tienes un ángel que te protege, que te va a ayudar, que te va a ayudar a derrotar, que te va a ayudar a vencer, que te va a ayudar, que si tú le clamas a Dios y dice Él envía ángeles y vienen a ayudarte. Esta es la confianza que tenemos que tener. Tenemos que hacer una aplicación práctica en nuestra vida, hermano, y tener la confianza que Dios tiene el control. No lo sientes, no lo vives, empieza a declararlo, empieza a confesar: Dios tiene el control. Está mal esto, no me importa, Dios tiene el control. Él tiene el control. Esta situación se salió de mis manos, pero sé que Dios tiene el control. Él tiene el control. Tú confesando que Él tiene el control, le das la autoridad a Él y Él toma control de la situación. Y tú vas a ver que tu panorama cambió, porque en Cristo cambia, hermano. Enfrentemos la vida con poder, hermano. Enfrentemos la vida con poder de Dios. No con armas carnales, sino con poderosas en Jesucristo. Con esas armas que Dios te dio. Tenemos armas poderosas en Jesucristo para vencer cualquier oposición, cualquier enemigo. Que nos habla también en Efesios 6, 10 al 18. Que tenemos que estar vigilando y orando. Vigilando y orando. Nosotros tenemos también ese papel de ser veladores. Un velador cuida, hermano. Un cuidador cuida. Y vemos, hermano, que un velador le da sueño porque no hace nada, porque nomás está caminando. Pero esto es un arma poderosa para derribar aquel sueño que se agarra caminando y se agarra rodeando y se agarra y ya va para un lado y ya va para el otro. Así tenemos que estar nosotros, un vigilante, vigilar, porque también hay otro que nos está vigilando. ¿Quién cuida que cuidando está, hermano? Pregúntale a tu hermano: ¿quién cuida que cuidando está? Es una pregunta sabia. Díselo, díselo. ¿Quién cuida que cuidando está? Tú te cuidas, ¿cierto? Pero también te están cuidando. ¿Quién cuida que cuidando está? Por eso a veces se nos pasa. ¿Sí? Esto es sabiduría. ¿Quién cuida que cuidando está? Imagínate esta palabra de un contexto, era algo tremendo. Yo lo veo así, no sé si tú lo veas, pero quien cuida que cuidando está. Tenemos que ser más útiles nosotros, porque te están cuidando, te están vigilando. Pero quien cuida que cuidando está, de hermano. Quien cuida que cuidando está, lo repito, hermano. Ahí está nuestro detalle, hermano, nuestra victoria.
Porque como cristianos, como creyentes, debemos estar siempre preparados. Tenemos que estar preparados con esas armas que Dios nos ha dado. Así como el armamento de los Estados Unidos, de cualquier gobierno, así tenemos que estar capacitados nosotros. Cada quien en su nivel, cada quien en su región, cada quien con su jerarquía, cada quien en su nivel. La iglesia toda así, imagínate, hermano. Imagínate un campamento, hermano, de soldados de Jesucristo que están vigilando, que están alertas, están despiertos, cuidando la seguridad de ellos y la seguridad de la iglesia. Porque no nomás es tu seguridad, es tu iglesia también. Tú tienes que ser un intercesor de tu iglesia, porque tú estás ahí y lo que invada ahí también a ti te va a llegar. También a ti te va a alcanzar. Por eso es que tenemos que ser intercesores y vigilantes de nuestra iglesia, de nuestros hermanos. Orar por ellos, interceder, cubrirlos con la sangre de Cristo, y que los ángeles de Jehová campen alrededor de ellos, de que descienda el poder sobre aquella casa, hermano, porque toda la bendición aquella se vendrá a la iglesia y se expandirá entre nosotros, hermano. Esto es lo que tenemos que estar cuidando nosotros, nuestra iglesia. Tenemos que estar cuidando nuestros hermanos, que son los que los vienen a bombardear, son los que quieren venir a destruir. Pero nosotros estando vigilantes, orando y ayunando y alertas, despiertos hacia lo que Dios nos puso a hacer. Ser un intercesor, hermano. Derribar el argumento que se levanta en contra. Que se mueve un espíritu de chisme, yo vengo en el nombre de Jesús y lo echo fuera. Que hay otra crítica de esto, en el nombre de Jesús te vas de mi iglesia, te vas en el nombre de Jesucristo, porque yo tengo poder y autoridad para echarte fuera. No vas a venir a contaminar mi casa, porque es la casa de Dios y es mi casa donde yo vengo a recibir el mensaje del Señor Jesucristo. Por eso todo creyente, hermano, tiene asegurada su victoria, tiene asegurado. Es que nosotros no es que si vas a ganar, es que lo vamos a ganar, hermano. Jesucristo ya lo derrotó ahí en Isaías, el versículo que mencioné, hermano. Ya fue derrotado, ya fue expuesto, ya fue derribado. Ya fue derribado del cielo, hermano. Ya fue derribado para ser destruido. Y tenemos que creer ese poder que dio, esa protección que Jesucristo le dio a la iglesia. Él nomás, hermano, es mentiroso y padre de mentira, y viene y miente, hermano, de una manera y de otra. Hay de nosotros que le creyamos, hermano. Pero si te puedes ver cómo miente, cómo dice cosas, hermano, de una manera y de otra. Hay veces, hermano, que te hace ver, en mi pueblo dicen que hasta te hacen ver monos con tranchete. Quiere decir que te hace ver algo irreal, algo que no es. Pero es tanto, hermano, lo que tiene la influencia, que a veces sí ves los tranchetes, hermano, y sí ves lo que te dicen. Porque es una influencia, hermano, que se viene hacia ti y viene, hermano, y te convence, aunque tú ni lo veas. Es mentira y te invade. ¿Para qué? Porque quiere derribarte, quiere destruirte, porque ve que alguien debilitado fácilmente, hermano, cae. Por eso tú tienes que estar vigilante. Y ver, hermano, que Dios nunca va a desamparar a su iglesia. Nunca, hermano. Él prometió estar con ellos y Él los va a cuidar. Él los va a proteger. Por eso Dios aquí, hermano, nos da ejemplos prácticos y fáciles y simples. Nosotros a veces nos complicamos la vida solitos, pero es algo simple y fácil, de una realidad de que hay un conflicto espiritual. Es fácil, lo que pasa es que nosotros vivimos nuestro mundo. Nosotros estamos viviendo nuestro mundo, nuestras cosas, nuestra vida, nuestra situación, lo que nos duele, lo que sentimos, y estamos en nuestro mundo, hermano.
Por eso mucha gente, hermano, no se mete al mundo espiritual, porque vivimos nuestro propio mundo, hermano. Vivimos nuestras propias situaciones, nuestras propias circunstancias y lo que nos está moviendo y lo que nos está rodeando, y allí nos metemos y vivimos ahí. Y por eso es que fracasamos y es que no vemos una victoria, porque vivimos nuestro mundo, y nosotros no tenemos que vivir nuestro mundo, tenemos que meternos al mundo espiritual. Esa es nuestra vida. Tú metiéndote al mundo espiritual, tu vida cambia. Ves la vida diferente, ves que tú eres hijo de Dios, ves que tienes la protección de Dios, tú ves que no estás solo, tú sientes a los ángeles, sientes el poder de Dios, sientes visiblemente, puedes ver una realidad espiritual en tu vida. Tú puedes experimentarla y sentirla. Cuando tú dejas de vivir tu mundo, vive el mundo que Dios tiene para ti, como cristianos, como creyentes de Jesucristo. Es que nosotros no somos de este mundo, hermano. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Y podemos vivir una vida de excelencia, podemos vivir una vida de victoria, podemos vivir una vida de santidad, podemos vivirla, hermano, en Jesucristo. Pero hay que meternos al mundo de Dios. En Él te proveerá, Él te bendecirá, Él te abrirá puertas, Él hará todo, pero métete a vivir con Él. Cuando tú vives en Él, hermano, empiezas a ver todo a tu alrededor diferente. Puedes ver la facilidad, hermano, de hacer las cosas. Puedes ver la facilidad de orar, de ayunar. Tú puedes ver la facilidad porque te metiste al mundo espiritual. Recuerda que Jesucristo viene por adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Entonces es allí donde debemos vivir. Es ahí donde nosotros debemos estar. Por eso nos habla el apóstol Pablo: tu lucha no es contra sangre y carne, es contra potestades, contra tinieblas de maldad de las regiones celestes. Que Dios te abra el entendimiento, que Dios te abra el entendimiento para ver la magnitud, hermano, del mundo que nos rodea. Por la gracia y misericordia de Dios puedo ver esto. Por la gracia y misericordia de Dios puedo visualizar muchas cosas. Tú también puedes hacerlo. Niégate a ti mismo, sirve a Jesucristo y verás la bendición en tu casa. Verás la bendición en tu vida. Vive el mundo espiritual. Ve que el propósito de Dios se haga en tu vida. Ya no vivas tú, vive en Cristo. Vive en Él. Vive en las cosas de Él. Te va a doler, no vas a hallar qué hacer, pero el Espíritu de Dios te va a dirigir, te va a guiar cómo hagas tú las cosas. Y vas a tener una entrada tan fácil al reino espiritual. Viene una cosa, resístela en Cristo. No descargues tu ira, no descargues tu enojo, no descargues tu frustración, porque no nomás es ira, también viene la melancolía, también viene, hermano, la tristeza. No la descargues con nadie. Ven a Jesucristo y derriba ese poder del maligno. Ven a Él. Todas esas cosas, hermanos, de los sentimientos, de las cosas, tú puedes ver que tienes poder, y va a haber un resultado divino para destruir aquella fortaleza, el enojo, la tristeza, todo aquello que, no sé cómo me siento, pero siento algo. Es un espíritu de maldad que está oprimiéndote. Y a veces no hayas ni la respuesta, pero hay algo que te atacó, hay algo que te quitó de tu estabilidad. ¿Y por qué ellos se encargan de mover tu estabilidad? Porque ya movida tu estabilidad, fácil entra uno y entra el otro, y vuelve a entrar el otro y entra el otro. Es que este es el plan del enemigo, de que tener a la gente, hermano, estabilizada. Un cuerpo desestabilizado, hermano, en nutrición, ¿cómo está? ¿Cómo está un cuerpo, hermano, desestabilizado? Fácil se le van a venir todas las enfermedades. Fácil, porque tiene deficiencias en su cuerpo. Fácil una gripa, fácil una neumonía, fácil muchas cosas. Son las principales que les llegan.
¿Por qué? Porque tienen su cuerpo no tiene los nutrientes adecuados. Nosotros tenemos que tener los nutrientes adecuados del Espíritu, que es la palabra de Dios. Llenarte de ella. Y después, hermano, esto es de comer. Esto es de comer. Esto es de comer y de comer y de comer, para poder, hermano, después se haga el efecto, hermano, y ver que los resultados todos, lo que tú hagas, vas a tener de cada cosa una maravillosa recuperación. Muchos ni se recuperan de la primera lucha. Muchos ni se recuperan de la segunda. Y muchos se mantienen en la tercera y nunca se recuperan. Y ya se acostumbraron allí a vivir ahí. Si te recuerdas, mucha gente se acostumbra con una dolencia. Y pasan los años y es la misma dolencia, el mismo dolor, las mismas síntomas, las mismas cosas. Pero como ya vive en ese mundo, ya se adaptó a ese mundo, es su mundo y en él vive. Porque es Él. No ha cogido la palabra como autoridad. No ha venido a tomar la palabra de Dios y a reprender en el nombre de Jesús. Y te vas a ir por el poder de la palabra. Es que mi lucha no estás peleando. Estoy peleando con armas poderosas y te vas a ir. Porque la palabra de Dios me declara sanidad en Isaías. En Isaías 53:3 me habla que por las llagas de Jesucristo, ¿yo qué soy? Sanado. Es que la gente se hace práctica y ya vive en él y ya se conformó. Mi enfermedad, mi dolencia, mi esto y mi lo otro, y lo que fue y lo que vino, hermano. Y lo que fue y lo que vino va y viene, hermano. Hoy me siento sana, pero ya mañana ya vino otra vez. Hoy me siento sana, pero ya vino otra vez. Y nomás va y viene, hermano. Va y viene, va y viene. Y nosotros debemos atacar, hermano, en el nombre de Jesucristo, sabiendo, hermano, las cosas, que las cosas que te hacen daño no las comas. Las cosas que te perjudican no las comas. Las cosas que te están dañando no las hagas. Nosotros como hijos de Dios tenemos que meternos en este mundo, hermano, de Dios. Hay circunstancias, hermano, que los cuerpos pasan. Pero aún en ello, hermano, debemos confiar en la palabra de Dios. Pero no meterte ahí, no meterte y vivir ese mundo de aflicción. Ya la gente vive afligida. Si Dios vino a quitar las aflicciones de los justos, Dios vino a romper cadenas, Dios vino a derribar en el nombre de Jesucristo, declarando que somos hijos de Dios y que el maligno no tiene autoridad sobre de ti. Tú tienes autoridad sobre el maligno. Él no tiene sobre de ti. Es la que tú le das, lo que tú le prestas, lo que tú le obsequias. Él lo coge y lo pone en práctica, hermano, para tu propia vida. Lo que le damos utiliza. Lo que le damos utiliza. Hay que quitarle todo poder. Por eso tienes que ver la importancia de la perseverancia de orar, para que tú puedas ver un resultado mayor en tu vida, para que puedas ver experiencias espirituales, que tú puedes ver que la soberanía de Dios es maravillosa. Es un Dios soberano, un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que te va a ayudar y que tiene una intervención divina sobre aquella situación que tú estás enfrentando. Porque nada prevalecerá en contra de la iglesia de Jesucristo. Nada tiene poder en contra de la iglesia de Jesucristo. Y nada prevalecerá en contra de la iglesia, porque tenemos la protección del Todopoderoso. Así es que tú ten confianza, depende de Dios, que las batallas que enfrentan tienen solución. Tienen solución al presente. La puedes ver que no las hay, pero tiene solución. Así como empezó un día, también tendrá un final. Y si me muero al final, no importa, te vas con Cristo. Porque es nuestro objetivo, amén. Es nuestro objetivo ir con Cristo. Porque nadie nos vamos a quedar aquí. No es nuestra estadía, es la celestial. Ahora nosotros hay que llegar allá con buen armamento, hermano, con buenas coronas delante de Dios. Hay que llegar con buenas piedras allá delante de nuestro Dios. Por eso la oración, tú allí
Tú puedes allí, tu fe se fortalece. Allí orando tu fe se fortalece. No orando se debilita, pero orando, hermano, se va fortaleciendo. Dios te repartió una medida de fe. Yo la he predicado. Tienes una medida de fe. Esa medida que tú tienes es suficiente. No necesitas más. Eso pequeño que tú tienes puede ser una hortaliza más grande, hermano, de todas las hortalizas. Puede ser una magnitud tan grande de tu fe. Utiliza esa fe, métete en ella y verás que el conflicto se va, la circunstancia cambia, porque en Cristo cambian las cosas, hermano. A veces sentimos, hermano, que una cosa que se nos quita y se acabó el mundo. No, no se acabó. Una oportunidad para que veas que hay otro mundo, hermano. Que hay un mundo en Cristo, que hay diferencia, que todas las crisis tienen un final y que Dios siempre tiene un propósito y la voluntad de Dios se va a llevar a cabo, quieras tú o no quiera yo, se va a llevar a cabo, hermano. Quieras o no quieras, se va a llevar a cabo. Ores de la manera que ores, se va a llevar a cabo la palabra de Dios. Se va a llevar lo que el Dios dijo. Se va a llevar a cabo. Ahora vamos a ponerlo de este punto. ¿Qué más nos queda, hermano? Orar, orar. Porque de todas maneras se va a hacer la voluntad de Dios. Pero tú vas a orar y te vas a preparar para recibir aquello con conformidad. Vas a estar conforme que lo que tú clamaste, Dios tiene la respuesta correcta. Dios tiene las cosas correctas. Correcto. Perfectamente establecido. Tu trabajo es estar orando, fortaleciéndote y fortaleciéndote y fortaleciéndote. ¿Para cuándo? Cuando venga el día malo, estar preparado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué gente, hermano, se decae? Porque vino el día malo y no estaba preparado. Vino a una crítica, un dícere de la gente. Eso lo desestabilizó. Vino la lucha, vino la prueba, vino la situación, pero aquella pequeña cosa, hermano, ya lo desestabilizó, porque no está fuerte, no está fortalecido en la palabra de Dios. Así es que por eso, hermano, Isaías 53, 3 al 5, hermano, vemos lo que Dios ya hizo. Ya no va a ser más sacrificio. Él ya hizo. Herido fue, ¿por qué? Por tus rebeliones, molido por tus pecados, el castigo de tu paz fue sobre de él, y por sus llagas todo, tristeza, dolor, aflicción, cualquier cosa, liberación, todo ahí está. Todo. Entonces ahí nos deja todo en un resumen, hermano. Que lo único que nosotros tenemos que hacer es clamar a Dios. Y vendrá la intervención divina. Vendrá el poder de Dios. Vendrá la mano de Dios a moverse a nuestra vida. Esto es lo maravilloso, hermano, que en este año tú tengas esto. Que tú tengas esta estabilidad, esta seguridad. Que no ha sido en vano tu batalla. Que tu batalla no ha sido en vano. Que tu batalla no ha sido en vano. Que tu lucha no ha sido en vano. Que lo que has pasado no ha sido en vano. Tú escalaste en algo. No lo puedes ver ahorita, pero lo vas a ver después. Amén. Entonces tú tienes que ir en fe hacia adelante. A veces tú no vas a ver nada, porque Dios está preparando el escenario. Te está preparando para lo que viene. Y tú tienes que tener la misma estabilidad, la misma seguridad, la misma confianza, la misma fe. Esperar el movimiento de las aguas. Esperar el movimiento que va a hacer Dios. Porque Él hace movimientos, hermano. Y de repente baja la bendición de Dios. De repente viene, hermano, y respiras. De repente sacas tu cabeza, hermano, y dices: ya floté. Ya floté. A veces te sientes que estás allá en el océano,
Y sientes que te ahogas, que no puedes respirar, sientes que ya no hay salida. Y dices, ¿qué haré en este océano? ¿Qué haré? ¿Por dónde saldré? ¿Cómo ir? ¿Cómo le haré? Pero de repente vendrá la mano de Dios y te sacará la cabeza y verás que Dios estaba obrando, que Dios estaba manifestando, que Dios quería que tú vieras que aún del océano te saca para ver su gloria manifestada. Este es el Dios que tenemos. Este es el Dios, hermano, que nosotros estamos sirviendo. Y veas que hay gobernadores de las tinieblas, pero tú tienes el poder sobre de ellos. Tú tienes el poder sobre de ellos para levantarte con toda la seguridad y que tú puedes especificar cada área. Este movimiento viene de aquí. Este movimiento es de aquí. Esto es por esto. Esto es por lo otro. Esto es por esto. Es porque yo tuve la culpa. Esto no fue mi culpa, pero viene de aquí. Pero la misma fuente es la misma. Y yo tengo que venir en contra de la fuente principal, que es el enemigo de mi alma, que quiere desestabilizar mi vida, desestabilizar todo mi entorno. Pues yo me levanto con el poder de la palabra y creo lo que Dios me habló. Creo lo que Él hizo, el sacrificio en la cruz del Calvario. Creo todo el poder de Dios, que Él tiene fuerzas poderosas de este siglo y del venidero. Dios es poderoso, hermano. En esta noche, hermano, ponte y medita en tu vida. Ponte y medita. ¿Cómo está tu estabilidad? ¿En cuál mundo vives? Hay que salir, muchas veces hay que salirnos. Muchos viven en un mundo de emociones, y todo lo que surja para emocionarlo es lo que lo hace feliz. Todo lo que surja para mover de las emociones, no tiene otra. No se llena sino algo que se le mueva en las emociones. Quiere estar en todo, todo lo que se refiere a lo emocional. Ay, no, aquel predicador, aquella, el otro. Ay, no, es lo bueno. Gente emocionalista. Y no está tranquilo porque es su emoción. Y hay gente que vive en la pura emoción. Pero un día eso se acaba. Un día eso se acaba. Un día eso se acaba, porque de la emoción no se vive. Se vive de la realidad. Se vive de lo literalmente que estamos viviendo. Debemos ser estables espiritualmente, no emocionales. ¿Qué es una emoción, hermano? ¿Cómo puede ser una emoción? Si se pone ahorita, qué bueno, hermano, y hacemos un gran baile, una buena danza, hermano, y aquí todos, hermano, y yo los motivo, hermano, véngase y vamos a danzar. Y empezamos, hermano, y empezamos. Muchos van a venir, hermano, en su emoción, y se van a emocionar y van a gritar y todo, y van a estar un júbilo. Oh, gran fiesta, gran poder de Dios, gran poder de Dios. Pero al siguiente día, en el siguiente culto, vénganse a danzar, vengan, gloria de Dios, poder de Dios, manifestación de Dios. Vengan a danzar, glorifiquen a Dios. Aquí está el poder de lo alto, aquí está el Espíritu de Dios, de que derrama tu alma delante del Creador. Mira, aquí está la presencia, está el poder de Dios. Y no danza, porque vivió de una emoción, y la emoción se acaba y es momentánea. Pero la que vive en Cristo, hermano, y el mundo espiritual, en lo mundo de Dios, todos los días, hermano, hay fiesta. Todos los cultos son gloriosos. Toda la palabra es gloriosa. Toda la alabanza es gloriosa. Todo le llena, hermano. Y todos los días glorifica y danza. Y todos los días, cada momento, hermano, hace fiesta con el Señor Jesucristo. Esa gente no vive de emociones, vive de realidades, hermano. De realidad. ¿Sabes que hay descontentos? ¿Sabes que hay desavenencias? ¿Sabes que hay una lucha? ¿Sabes que pasan muchas cosas? Pero a pesar de ello,
tú te levantas y glorificas a Dios. Un dolor de cabeza no te detiene. Un dolor de panza no te detiene. Un dolor de piernas no te detiene. No te detiene nada. ¿Por qué? Porque tú has aprendido a adorar, a alabar a Dios en cualquiera sea tu circunstancia. Y tú estás estable en lo que tú has creído. Y tu roca es Cristo y no te mueve nadie. Cualquier evento, hermano, que se dice, no te mueve tu estabilidad. Estás conforme, estás gozoso y estás tranquilo. Y te deleitas en tu casa y te deleitas con todo lo que tú tienes, con todo lo que tú haces. Estás conforme y tranquilo sin desear nada. La gente emocional siempre está deseando y viendo aquello y viendo lo otro, pero es plan del enemigo para quitar la estabilidad, hermano, de la persona. Y tenemos que estar uno firme, hermano, firme. Viendo, hermano, tu vida espiritual nadie la mueve, ni yo ni ningún predicador te la tiene que mover, hermano. Nadie, solamente el Espíritu Santo te puede mover. Que no te quite tu fe, tu creencia, tu estabilidad, porque después vas a ser un muñeco de las emociones y así vas a vivir como un muñeco de él, como de esos marionetas, hermano. Conforme se hay el ambiente, hermano, ahí tú estás brincando y te muévete y muévete. No, el firme, hermano, el estable, el que cree, el que se convenció y vive en Cristo, en el mundo espiritual no lo mueve nadie, hermano. Está conforme y está tranquilo y está satisfecho, hermano. Esto, hermano, el maligno es bien astuto. Y él opera, hermano, de diferentes maneras. Por eso, como cristianos, no permitamos que nos desvíe. Que no te desvíe ningún argumento, ninguna cosa. Ve lo que tenéis en casa. Ve lo que tenemos. Tenemos lo que necesitamos. Tú no tienes un padre rico porque no lo necesitas. No tienes una madre rica porque no la necesitas. No tienes unos lujos que no puedes tener es porque tú no los necesitas. No tienes los hijos que quisieras tener porque no los necesitas. Son los que Dios te dijo y son los que tú necesitas y los que fueron designados para ti. Que tú puedes trabajar con ellos. Te dio el poder y te dio la autoridad. Es lo adecuado. Tú tienes la pastora que yo soy, es porque tú necesitas esta pastora. Si no tuvieras otra. Ya no está mi esposo, es que ya no lo necesitamos a él. Él ya se fue, él ya hizo lo que tenía que hacer. Ya no lo necesitamos para nada. Ahora nosotros vamos a lo que está delante, a nuestra nueva temporada, a nuestra nueva visión. Es la que tenemos enfrente. Porque si él quisiera, aquí estuvieran las personas. Si él quisiera, aquí nunca hubiera fallecido mi esposo. Estuvimos los dos en el mismo hospital, con las mismas circunstancias. Pero Dios me saca a mí y él se queda y ya no sale. Porque dice que tú acabaste tu carrera, ¿cierto? Acabó su carrera, la acabó y se acabó ya. Pero seguimos nosotros, hermano, hasta para terminar nuestra carrera. Ahora seguimos con lo nuevo. Ahora seguimos con algo diferente. Porque Dios cambia las cosas, cambia las circunstancias, lo cambia todo. Cuando tú te dejas que Él lo cambie, cuando tú te dejas y ves que no es lo que tú pensabas, sino lo que Dios quería enseñarte, lo que Dios quería mostrarte, lo que Dios quería, que el propósito de Dios que se cumpliese en tu vida. A veces lo ves todo crucial y dices, ay, ¿qué pasó? No lo entiendo. Pero después lo entenderás, le dijo el Señor a sus discípulos. Ahorita no lo entienden, pero después lo entenderán. Porque Él iba a ser crucificado. Todavía no lo entendían, todavía no lo percibían, pero Dios ya lo sabía, que venía algo crucial en la vida de ellos. Iba a venir algo que se les iba a ser quitado. Los iba a desestabilizar. Iban a cambiar su mirada. Iban a tener una dimensión diferente en su caminar. Se les quitaba el maestro. Ya no estaba el maestro. Ya no estaba su instructor.
Ya tenían que ver que una realidad ya no estaba Jesucristo. Pero ¿qué hizo Dios, hermano, con su poder infinito? Dijo: no los voy a de, el Espíritu Santo vendrá sobre de ustedes, espérenlo. Espérenlo, porque descenderá el espíritu de poder en fuego y vendrá sobre de ustedes, y verán, y irán y predicarán las buenas nuevas. Verán que yo soy el Señor y que hago todas las cosas diferentes. Así es que, hermano, tenemos algo poderoso. Herramientas, hermano, espirituales